Estimados colegas, muy buenas noches. Les saluda su servidor y amigo Mario Orlando Beltrán López en esta emisión de Insomnio Tributario. En esta ocasión vamos a platicar acerca del tratamiento fiscal de los viáticos y gastos de viaje. Y para ello, bueno, pues vamos a llevar a cabo esta pequeña exposición y, como comentó nuestro amigo Juan Carlos Sierra, vamos a llevar a cabo una dinámica respecto a la impartición de estos cursos que están acá el día del CFDI, en donde el maestro Rubén Félix Vallejo Calderón por la mañana impartirá el tema de CFDI de nómina, y un servidor por la tarde platicará acerca del CFDI 3.3. Entonces, por ahí tienen que enviar un mensaje al número de WhatsApp que está aquí en la parte inferior, 222-18-56-412, para que al finalizar el programa, minutos antes, se lleve a cabo el sorteo de este acceso gratuito a los cursos que están aquí en línea. Bueno, estimados colegas, vamos a iniciar. Quiero saludar a los colegas que se están agregando: a la contadora Silvia Soriano, a Juan José Pérez, al contador Cándido Alonso Vicente, que vamos a estar el día viernes en Huatulco, a Alfredo Cruz, a Miguel Martínez, a demás colegas que se vayan agregando. Por favor, si consideras que este tema puede ser de utilidad o interés para algún otro colega, yo te invito a que compartas esta transmisión. De todos modos quedará ahí grabado, pero no te pierdas esta oportunidad de obtener el acceso gratuito para el curso CFDI 3.3. El día de hoy lo impartimos acá en la ciudad de Tapachula, un curso privado, y la perspectiva no es tanto los cambios, sino la implementación para las personas que facturan. Y bueno, hoy compartimos ahí algunos consejos, unas recomendaciones para prevenir revisiones electrónicas y sobre todo prepararse para las declaraciones automáticas. Entonces, esto lo vamos a estar comentando también en la modalidad en línea para el día 15 de junio allá en Puebla, en este curso en línea. Bien, vamos a iniciar con este tema del tratamiento fiscal de los viáticos y de los gastos de viaje. ¿Qué es un viático? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, viático, bueno, tiene 4 acepciones. La primera, en masculino, es la prevención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de los viáticos? Porque es un tema pues muy recurrente que está ocurriendo no solamente hoy, sino que en la actividad diaria de los contribuyentes, personas físicas o personas morales, y que muchas veces no conocemos los efectos, o si los conocemos no los aplicamos como establece la disposición fiscal. Aquí vamos a ver en esta ocasión cómo un no deducible se vuelve deducible, cómo yo puedo dar el tratamiento a los comprobantes en el extranjero y otros requisitos, otras condicionantes que vamos a ir platicando y que vamos a ir analizando. Otro segundo concepto de este concepto de viático es una subvención en dinero que se abona a los diplomáticos para trasladarse al punto de su destino. Y bueno, la tercera no tiene tal vez un enfoque fiscal como el que queremos dar a continuación. Sin embargo, el 4 también tiene una coherencia respecto a que es una subvención en dinero por un trabajo específico. Parte de las problemáticas que tienen los contribuyentes en este 2017, máxime, otra vez, el tema del CFDI 3.3, ¿sí? La estricta indispensabilidad, la materialidad que pueda tener esta operación y sobre todo los requisitos que hay que estar soportando de manera clara y precisa. Bien, ¿dónde encontramos el tratamiento fiscal de estos viáticos y gastos de viaje? También vale la pena señalar que los gastos de viaje pues son los que se expresan como transporte, alimentación, hospedaje y arrendamiento o renta de automóviles. Entonces, este tratamiento lo encontramos en el artículo 28, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que la letra dice: para los efectos de este título no serán deducibles. Si bien es cierto, el 28 habla de no deducibilidad como una prohibición o como un castigo
que se le da a las personas morales por ciertos conceptos, ciertas erogaciones que a la luz del legislador, desde luego, no son estrictamente indispensables y máxime que son un abuso y que se entendería como una distribución de dividendos, nos está diciendo que los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero son no deducibles. Sin embargo, tenemos una coma y dice: cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente, punto y seguido. Aquí me voy a detener. Entonces, está diciendo que todo lo que no sea viático, gasto de viaje y que no esté destinado al hospedaje, alimentación, transporte y arrendamiento de automóviles es no deducible. Al contrario censo, si hablamos entonces de viáticos o gastos de viaje por hospedaje, alimentación, transporte, arrendamiento de automóviles y pago de kilometraje, sí es deducible. Y nótese cómo acá se establecen dos direcciones. Uno, de la persona beneficiaria del viático, que si estamos en el 28, título segundo, de las personas morales, una persona moral no puede ser beneficiaria, vamos a ver más adelante quiénes son estas personas, o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Punto y seguido, las personas a favor de las cuales se realice la erogación, primer punto, son las que vamos a señalar y tienen un tratamiento especial. En primer lugar, deben de tener una relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo primero del título cuarto de esta ley, sueldos y salarios, o deben de estar prestando servicios profesionales. Son las únicas dos personas que pueden tener el beneficio de viáticos o de gastos de viaje y que en consecuencia sean deducibles. Por ejemplo, si hablamos, oye, es que la esposa del accionista irá a hacer una diligencia, una encomienda a la Ciudad de México, denle viáticos. En estricto sentido, tal y como señala el 28 fracción quinta, la pregunta que nos tendríamos que formular es la siguiente. Primero, ¿tiene relación de trabajo con la persona moral? No. Siguiente pregunta, ¿está prestando servicios profesionales? No. Entonces, aún sea transporte, aún sea alimentación, aún sea hospedaje, este concepto de la presunción de deducir viáticos o gastos de viaje son no deducibles para efectos del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es por ello que hay que tener en cuenta sobre nuestro escritorio quién va a ser el beneficiario de este kilometraje. No nos adelantamos todavía. Dice, o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Aquí, como estamos en modo audiovisual, es un poquito complicado por el tema del pizarrón. Sin embargo, acá tenemos esta apreciación de la faja de los 50 kilómetros. Muchos pensaríamos que el concepto de 50 kilómetros yo lo debo de tirar, valga la expresión, un radio desde el domicilio o el establecimiento del contribuyente, y que esta línea que estoy trazando aquí mida 50 kilómetros. Pero si nosotros vamos al diccionario, y voy a regresar tantito para descomponer el concepto, o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros. ¿Qué se entiende por faja? Faja se entiende, y lo puedes consultar en el diccionario, como algo que rodea, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a esta figura, esta línea sería la faja, y aquí como lo estamos expresando, esta faja debe de medir 50 kilómetros. No esta que estamos aquí señalando. Esta no. Esta la voy a borrar. Porque si dijera del establecimiento del contribuyente un radio de 50 kilómetros, ahora sí, yo pudiera entender, lo voy a poner por acá abajo, que este sí sería el radio
Aritméticamente así se conoce. Sin embargo, otra vez, observa cómo la disposición dice una faja de 50 kilómetros. Elimino esto y nos quedamos con el esquema original. Faja de 50 kilómetros. Si nosotros regresamos a nuestra época de estudiantes de primaria y secundaria, recordaremos que para poder determinar este elemento, esta faja que está aquí circundando al establecimiento del contribuyente, coloquialmente lo conocemos como el diámetro, ¿sí? Entonces, voy a permitirme aquí poner la fórmula, la voy a ir desarrollando aquí de manera manual. Si tú la quieres realizar allá en tu oficina, igual será bienvenido. Circunferencia es igual a, bueno, no tengo aquí cómo poner pi, voy a poner con una R, si me permiten, por diámetro, ¿sí? Tengo que la circunferencia, la faja, debe de medir pi por 2 veces radio o por el diámetro. Entonces, vamos a sustituir. ¿Tengo el valor de la circunferencia? Sí, que es 50. Es igual a, lo voy a poner aquí, pi por el diámetro. A ver, aquí le voy a poner mayúscula para que se entienda. Tengo el valor de pi, todos lo conocemos. Pi es 3.1416 por el diámetro. Entonces, ¿cómo determino el diámetro? Diámetro es igual a 50 entre 3.1416, que aquí nos va a dar que el diámetro es igual a 15.91. Pero también partimos de una premisa, que diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, radio es igual a diámetro entre 2. Por lo tanto, radio es igual a 15.91 entre 2. Y ya de manera resumida, lo dividimos y nos da 7.96 kilómetros. Entonces, estimado colega, lo voy a poner acá. Del establecimiento del contribuyente, yo debo de tirar, valga la expresión, un radio de 7.91 kilómetros para que yo pueda cumplir, o sobre todo, pueda valorar el requisito de la deducibilidad. Entonces, si el gasto de viático, alimentación, transporte o habitación está dentro de esta circunferencia de 50 kilómetros o dentro de este radio de 7.91 kilómetros, es no deducible. Por el contrario, lo que esté fuera de la faja de los 50 kilómetros, eso sí es deducible, tratándose nuevamente de transporte, alimentación y habitación. Espero que haya quedado claro este tratamiento que tenemos acá en la diapositiva. Si hubiera alguna duda o comentario, por favor, estamos aquí a la orden. Ahí están los planteamientos. ¿Cuál es la idea general? Que nosotros vayamos al diccionario y veamos el concepto de la palabra faja. Aquí lo voy a señalar. A ver, tenemos que si una faja de 50 kilómetros que circunde. Ya hicimos la interpretación, fuimos al diccionario, que es circundar, es de circunferencia. Ya demostramos la fórmula aritmética. Bien, vamos a continuar. Ya nos dijo entonces que los beneficiarios del viático son personas que tienen relación de trabajo o prestan servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Así entonces, estamos teniendo dos enfoques. Uno, cuando la erogación se efectúe en territorio nacional, debo de obtener un comprobante fiscal. Y cuando la erogación se efectúe en el extranjero,
debo de obtener una documentación comprobatoria. Más adelante vamos a ver el tratamiento o los requisitos que deben de tener estos documentos o esta documentación comprobatoria para gastos en el extranjero. Si hubiera alguna duda, estamos aquí a las órdenes. Vamos a continuar, pasamos la fórmula y vean este criterio no vinculativo que tenemos, que se titula gastos a favor tercero. No son deducibles aquellos que se realicen a favor de personas con las cuales no se tenga una relación laboral ni presten servicios profesionales. Es el criterio 6 diagonal ISR diagonal NV. Bien, el planteamiento lo leo rápidamente. El artículo 27, fracción primera del de la ley del ISR establece que las deducciones autorizadas en el título segundo de dicha ley deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Asimismo, la fracción 11ª del artículo referido dispone, contrario sensu, que no serán deducibles los gastos de previsión social cuando las prestaciones correspondientes no se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Hago un paréntesis, observa cómo se fue de la estricta indispensabilidad, se fue a previsión social, porque alguien pudiera pretenderle darle ese enfoque, siendo incorrecto. Continuamos. Dice, de igual forma, el artículo 28, fracción quinta de la ley del ISR, indica que no serán deducibles los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso, goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, y que las personas a favor de las cuales se realiza la erogación deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo primero del título cuarto de dicha ley o deben estar prestando servicios profesionales, además de que los gastos deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente, cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Ya se hizo el planteamiento desde el enfoque del 28, fracción quinta, el criterio normativo también lo está realizando. Viene el corolario. En ese sentido, no son erogaciones estrictamente indispensables aquellas que se realizan cuando no exista una relación laboral o prestación de servicios profesionales entre la persona a favor de la cual se realizan dichas erogaciones y el contribuyente que pretende efectuar su deducción, aun cuando tales erogaciones se encontraran destinadas a personal proporcionado por empresas terceras. Obsérvese el enfoque que está dando este criterio. Ya el 28 lo dijo, solamente 2 personas son las beneficiarias. Y viene la consecuencia. Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida los contribuyentes que efectúen la deducción de gastos de previsión social, viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando no exista relación laboral o prestación de servicios profesionales entre la persona a favor de la cual se realizan dichas erogaciones y el contribuyente. Y fracción segunda, quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de la práctica anterior. Entonces, entendemos que de manera primaria, el 28, fracción quinta, nos dijo viáticos o gastos de viaje, pero incluye aquel efecto que tú le quisieras dar en materia de previsión social. Entonces, se entiende que es una práctica fiscal indebida. Realmente, ya con este tema del CFDI 3.3, ¿sí? Si en el 3.2 tú pensaste que el SAT nunca se iba a dar cuenta, o que por lo menos no se iba a percatar de estos efectos a través del registro contable, bueno, tal vez con la versión 3.3, con el efecto que se le va a dar al comprobante fiscal, esto se venga abajo. Y bueno, más detalles que se comentan en los cursos del CFDI 3.3. Bien, vamos a continuar. El artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta hace una ampliación, y me voy a regresar, por favor, si me permiten, a el artículo 28, cuando dice: o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al
establecimiento del contribuyente. Nunca dijo domicilio fiscal del contribuyente. Esto es muy claro porque posiblemente su servidor se encuentra en Tapachula, Chiapas, ¿sí? Y tiene una sucursal en la ciudad de Puebla. Bueno, si se efectúan ahí gastos por concepto de viáticos, alimentación, hospedaje, bueno, hay que respetar la regla de los 50 kilómetros. Y enfatizando, no se refiere al domicilio fiscal, sino al establecimiento permanente. 57 del reglamento de la ley. Para efectos del artículo 28, fracción quinta de la ley, se entenderá por establecimiento del contribuyente aquel en el que presta normalmente sus servicios la persona a favor de la cual se realice la erogación. Otra vez, son dos personas, ya lo hemos visto, trabajador y prestador de servicios profesionales. Sigue expresando el 57 del reglamento. Tratándose de pago de viáticos o gastos de viaje que beneficien a personas que presten al contribuyente, servicios personales subordinados o servicios profesionales por encargo de aquel, serán deducibles cuando dicha persona se desplace fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento de dicho contribuyente. Observa, lo vuelve a señalar. 50 kilómetros que circunde al establecimiento, pero es una faja fuera de. En este caso, quien presta el servicio deberá proporcionar al contribuyente una relación de los gastos anexando los comprobantes fiscales respectivos, excepto los comprobantes expedidos en el extranjero. Una relación. No dijo que dice deberá proporcionar los comprobantes fiscales, no, dijo una relación, mismos que deberán cumplir los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Y bueno, hasta el momento no tengo conocimiento de que exista el procedimiento para generar esta relación de los gastos anexados. Por eso aquí quiero hacer el énfasis, una relación. No dijo que se deban de proporcionar los comprobantes fiscales, ¿sí? Es una relación, y este tiene dos enfoques desde el punto de vista del trabajador con aquello de la nómina 1.2, pero no es el objeto de esta noche de insomnio tributario hablar del efecto de la nómina, sino ver el tratamiento de la deducibilidad. Bien, vamos a continuar con el mismo 57 del reglamento. Cuando los viáticos y gastos a que se refiere este artículo benefician a personas que presten al contribuyente servicios profesionales, los comprobantes fiscales deberán ser expedidos a nombre del propio contribuyente, ¿sí? Aquí no se habla de una relación como tal, solamente el expedir el comprobante fiscal. Si benefician a personas que le prestan servicios personales subordinados, los comprobantes fiscales podrán ser expedidos a nombre de dichas personas, en cuyo caso y para efectos del artículo 18, fracción octava de la ley de los otros ingresos de las personas morales, se tendrá por cumplido el requisito de respaldar dichos gastos con el comprobante fiscal a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. Obsérvese cómo tiene un tratamiento para los servicios personales subordinados. Aquí la pregunta que surge, ¿lo estamos haciendo? La siguiente, ¿cómo lo estás vinculando en la nómina 1.2? Cuando entregas los viáticos, ¿qué tratamiento le das? ¿Lo pones en la nómina? ¿No lo pones? Cuando lo incluyes, ¿harás el ajuste del artículo 152 del reglamento? Es un tema que vale la pena que lo estudies y sobre todo que lo analices. A ver, tengo aquí el comentario del colega que el nombre de usuario aparece como Pep Balam. Si la empresa A contrata a la empresa B para subcontratación de personal y esos trabajadores obtienen CFDI a nombre de la empresa A, ¿sería deducible? Bueno, aquí habla de una relación laboral, estimado colega Pep Balam, ¿sí? Relación de trabajo. Y tendríamos que referirnos a la ley federal de trabajo respecto al caso que comentas de la subcontratación, artículo 15A, 15B, 15C, 15D de la misma. Aquí se entiende entonces que si yo trabajo para la empresa B y obtengo erogaciones para la empresa A, desde mi perspectiva muy limitada, salvo la mejor opinión de todos ustedes,
no serían deducibles porque no estás prestando servicios personales o no hay una relación de trabajo. La relación es de tipo comercial entre patrón A y patrón B. Ok, vamos a continuar. Sigue el tratamiento para los viáticos y gastos de viaje deducibles. Regresamos al artículo 28, fracción quinta de la ley. Nos dice, no serán deducibles. Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, estos solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 750 pesos diarios por cada beneficiario. Primer requisito, alimentación, tope deducible hasta 750 pesos diarios por beneficiario cuando se eroguen en territorio nacional o 1.500 cuando se eroguen en el extranjero. No olvidando que en ambos casos yo debo de obtener un comprobante fiscal para territorio nacional o documentación comprobatoria para operaciones o erogaciones en el extranjero. Y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria nacional extranjero respectivamente que ampare el hospedaje o transporte. ¿Sí? Esto es muy importante, que armemos un expediente de los viáticos precisamente para este tratamiento. Sobre todo, ¿cómo es que lo vamos a manejar? ¿Cómo es que lo vamos a relacionar para efectos de la deducibilidad? Siguiente párrafo. Cuando la documentación que ampara el gasto de alimentación, el contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal relativo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Aquí ya está poniendo una condicionante que pudiéramos pensar en darles la vuelta de la siguiente manera. Dice, si tú amparas a la alimentación el comprobante del transporte, el requisito es que sea con tarjeta de crédito. ¿Qué le agregaría si me encuentro en la imposibilidad o no me es posible, valga la expresión? Bueno, yo le agregaría el hospedaje, y el hospedaje entonces ya lo pagaría en efectivo, ¿sí? O mayor a 2,000 pesos con cheque, transferencia o con tarjeta, ¿sí? Observa cómo te está diciendo alimentación más hospedaje, alimentación más transporte. Alimentación más transporte tiene aquí esta regla o esta condición de que se pague invariablemente con tarjeta de crédito. Continuamos, mismo artículo 28. Para los efectos de este título siguen siendo no deducibles los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados. Serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 850 pesos diarios cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero. Aquí, en ambos casos, aplica este tope de 850. Y el contribuyente acompaña el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o el transporte. Observa la siguiente condición o el siguiente requisito. Los gastos de viaje destinados al hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 3,850 pesos diarios cuando se eroguen en el extranjero. Oye, ¿y si se eroga en territorio nacional, hay tope? No. La restricción o el límite de 3,850 pesos diarios habla del hospedaje realizado en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte. Nótese cómo solamente aquí, para efectos de la alimentación más transporte, nos expresa una forma de pago. Aquí tengo hospedaje, ¿sí? Me piden el transporte, pero no se expresa esta forma de pago. Seguimos con este artículo 28. Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones efectuados en el país o en el extranjero formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto
y en el comprobante fiscal o en la documentación comprobatoria que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, solo será deducible dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinados a la alimentación a que se refiere esa fracción. ¿De cuánto? De 750 pesos diarios en territorio nacional o 1.500 pesos en el extranjero. La diferencia, bueno, se entiende que es no deducible. Ok. Estimados colegas, ¿qué les parece? Vámonos a un pequeño, pero muy pequeño corte comercial. Les invito a que nos sigan acompañando y que envíen, por favor, sus mensajes de WhatsApp al 222 18 56 412 para que participen en un sorteo para el acceso a este curso en línea CFDI 3.3 y sus complementos 2017 desde un punto de vista tecnológico práctico impartido por un servidor. Entonces, estimados colegas, regresamos en breves minutos. Continuamos.
Bien, estimados colegas y amigos que nos acompañan en esta emisión de Insomnio Tributario a través de www.estrategiaintelectual.com. Vamos a continuar con el tema del tratamiento fiscal de los viáticos y de los gastos de viaje. No sin antes recordarles que el día de hoy se llevará a cabo un sorteo para participar en este curso en línea del CFDI 3.3 y también para que, si están interesados, por también participar en el CFDI de nómina. De hecho, se titula este día 15 de junio el día del CFDI, donde platicaremos de estos temas. Para participar, envía un mensaje de WhatsApp al teléfono 222 18 56 412 y 10 minutos antes de finalizar el programa, bueno, se emitirá al aire el nombre del ganador. Les quisiera preguntar, estimados colegas, yo sé que es una noche de insomnio tributario, programados son 60 minutos, sin embargo nos faltan por aquí algunos comentarios que tal vez nos lleve un poquito de tiempo. Pido su anuencia para efectos de extendernos y que nos acompañen. Bueno, tenemos aquí un comentario de la contadora María Esther Cruz Gutiérrez que dice: si son viáticos para 5 personas que van al mismo lugar y consumen en el mismo restaurante, deben solicitar cada uno su comprobante para que no exceda de los 750. Así es, contadora María Esther, porque dice por cada beneficiario. ¿Sí? Hay que distinguir. Si nada más tenemos un comprobante fiscal, se entiende que fue una sola persona. Y si hablamos que son 5,000 pesos, bueno, ya se excedió. Entonces, es importante esta precisión que hace. Bueno, vamos a continuar. Esta regla o esta fracción vigésima del artículo 28, lo que está aquí resaltado, es muy importante también tenerlo en cuenta, porque a veces nos podemos confundir. ¿En qué sentido? Bueno, dice: por los efectos de este título no será deducible fracción vigésima, el 91.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el servicio de administración tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción quinta de este artículo, sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. Entonces, aquí no se habla de un consumo en restaurante, sino es un viático o gasto de viaje, ¿sí? Por ello, alguien va a decir: bueno, es que si lo hizo, yo estoy aquí en Tapachula y lo hago en Cancún, bueno, nada más voy a poder deducir el 8.5%. No tiene el tratamiento, porque ese consumo en restaurantes adquiere la condición de viáticos o de gastos de viaje. Tenemos aquí una pregunta de Andrés Hernández Córdoba. Dice: si un representante legal realiza este tipo de gastos, ¿son deducibles? Bueno, estimado colega Andrés, tal y como reza, voy a regresar al principio, valga la expresión, diapositiva 14. Dice que las únicas personas beneficiarias son las que tienen relación de trabajo o que presten servicios profesionales. Y dice viáticos o gastos de viaje. En un estricto sentido no serían deducibles, aunque en la práctica, pues ¿quién es el que hace esos viáticos o esas gestiones por lo general en donde se incurre en transporte, alimentación y hospedaje? En la mayoría de los casos, el representante legal. Bien, vamos a continuar. A ver, por aquí hay una pregunta de Miguel Martínez. El número de WhatsApp, por favor, aquí lo voy a poner rápidamente: 222 18 56 412. Nuevamente, 222 18 56 412. Continuamos. Sigue diciendo el artículo 58 del reglamento: para efectos del artículo 28, fracción quinta de la ley, los contribuyentes podrán deducir los gastos erogados por concepto de gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones cuando se efectúen con motivo del uso del automóvil propiedad de una persona que preste servicios personales subordinados al contribuyente y sea en consecuencia de un viaje realizado para desempeñar actividades propias del contribuyente. No dice más este artículo 58. Sin embargo, ya sé que no soy legislador, no soy interpretador de la ley. Sin embargo, voy a emitir una recomendación.
no se trata solamente que el automóvil del trabajador se haya desplazado de Tapachula a Oaxaca. No. Sino que en Oaxaca tuvo gastos de alimentación, transporte y de habitación, para que se pueda configurar el concepto de viático o de gasto de viaje. Continuamos con el 58 del reglamento, que dice: la deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 93 centavos por kilómetro recorrido por el automóvil, sin que dicho kilometraje pueda ser superior a 25,000 kilómetros recorridos en el ejercicio, tope que debemos de observar. Y además se reúnan los demás requisitos que para las deducciones establezcan las disposiciones fiscales. ¿Cuáles? Las del 28 fracción quinta, por exclusión de no deducibles, 27 fracción primera, 27 fracción tercera de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Para efectos de este párrafo, los gastos que se hubieran erogado con motivo del uso del automóvil propiedad de la persona que preste servicios personales subordinados al contribuyente, obsérvese, servicios personales subordinados, deberán haberse realizado en territorio nacional y estar amparados con el comprobante fiscal expedido a nombre del contribuyente, se entiende persona moral o persona física, siempre que éste distinga dichos comprobantes de los que acrediten los gastos efectuados en los vehículos de su propiedad. ¿Cuáles gastos? Aquí dice, a ver, ¿cuáles son los gastos de gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones? Son los únicos gastos que se podrían estar deduciendo para estos efectos. Bien, ¿qué pasa entonces ahora con la documentación comprobatoria? Con las erogaciones que se realizan en el extranjero, porque es una pregunta tal vez no muy común, pero cuando la tenemos sí nos pone a pensar. Y tenemos el razonamiento de que si yo efectúo el gasto por viático, transporte, alimentación, hospedaje en territorio nacional, necesariamente debo de obtener un comprobante fiscal digital por internet, con las reglas del 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Tapachula, Chiapas, a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala, y entonces nos tenemos que desplazar de México a Guatemala, y allá efectuamos estas erogaciones? Y entonces va a ir Mario Beltrán y va a decir, bueno, ya me hospedé en este hotel, lo pagué con tarjeta de crédito si ustedes gustan, y entonces le irán a dar a Mario un comprobante fiscal digital por internet, un XML versión 3.2, 3.3, complemento de pagos. Posiblemente no, y posiblemente lo digo tal vez con un 99.99%. O si alguien está ahí en la frontera norte y va para Estados Unidos, o simplemente se va para Europa, bueno, ¿qué pasa? Vamos a comprender o vamos a analizar este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, punto y seguido, y me detengo. Cuando las leyes fiscales, ¿cuáles? ¿Qué leyes fiscales está hablando el 29? Pues está hablando, desde luego, de las leyes fiscales mexicanas. Por lo tanto, pareciera que es la única demarcación en todo el mundo en donde se expiden comprobantes fiscales digitales por internet, ¿sí? Por ello, así el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación nos dice: las personas físicas y personas morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Nuevamente, las leyes en México. Y entonces sigue la pregunta:
Oye, Mario Beltrán, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Puedo deducir esos viáticos o gastos de viaje? Porque fíjate que yo tuve a lo mejor alimentación en Guatemala, en Estados Unidos o en Europa. ¿Sí? Y en el caso de la alimentación, pues yo erogué 1,300 pesos moneda nacional con su conversión en lo que corresponde a la moneda extranjera. No rebasó el tope de los 1,500. Sin embargo, me dice el 28 fracción quinta, si es extranjero, debes de adjuntar documentación comprobatoria. No está diciendo comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces, tendríamos que irnos a esta regla de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 2.7.1.16, que a la letra dice: para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo, y 29A, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos. Obsérvese cómo nos vamos entonces de lo general a lo particular. Las reglas generales para la deducción de viáticos en el extranjero las encontramos en el artículo 28, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero al hablar del documento, de la documentación comprobatoria, entonces esta regla, y valdría la pena que tú la tengas a la mano, la 2.7.1.16, que a la letra nos dice, ya está este primer párrafo: requisitos de la documentación comprobatoria. Fracción primera: nombre, denominación o razón social, domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal o su equivalente de quien lo expide. Fracción segunda: lugar y fecha de expedición de la documentación comprobatoria. Nótese cómo no está diciendo comprobante fiscal digital por internet. Tercero: clave en el RFC de la persona a favor de que se expida, o sea, la mía, persona física, persona moral, o en su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona. ¿Qué te recomiendo? Las dos, tanto la clave del RFC como el nombre, denominación o razón social de la persona que pretende deducir en México los gastos por viáticos, alimentación, transporte u hospedaje. Fracción cuarta: debe de contener los requisitos establecidos en el artículo 29A, fracción quinta, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y aquí me permito hacer un paréntesis, porque entonces se entendería que la persona que va al extranjero debe de llevar este dispositivo, la fracción quinta del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, para decirle al alemán, al japonés, al guatemalteco, al estadounidense, que le debe de agregar ese requisito de la fracción quinta que a la letra dice: los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Fracción quinta: la cantidad, unidad de medida en servicio, noche, según sea el caso, y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso goce que amparen un servicio, una noche de hospedaje en la habitación, cama king size, etcétera, etcétera, etcétera. Se debe consignar en esa documentación comprobatoria. Oye, pero me lo van a hacer en idioma extranjero. Bueno, recíbelo y le adjuntas en todo caso la traducción con base al código y su reglamento. Fracción quinta: el valor unitario consignado en número e importe total en número o en letra. Que te recomiendo que sean las dos. Vamos a poner 2,000 pesos en número y también en letra.
tanto valor unitario y el total respectivamente. Luego, tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento del uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, de acuerdo a la legislación que le corresponda, para efectos, el ejemplo que te citaba, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, Japón, España, según sea el caso, ¿sí? Entonces, son dos reglas para el tema de comprobantes fiscales digitales por Internet en México, artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, como norma o regla particular en materia de los viáticos aquí en México, en territorio nacional, y nuevamente se concatena el artículo 29, antepenúltimo párrafo, y 29A, último párrafo del código, con esta regla 2.7.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Es importante que nosotros tengamos a la mano el cumplimiento de estos requisitos. Máxime que hay topes, máximo que hay restricciones para estos efectos. Estimados colegas, por ahí me están comentando desde la cabina de Estrategia Intelectual ahí en Puebla de Los Ángeles que van a regalar otro acceso para la siguiente semana. El sorteo se hará en nuestro programa, desde luego, y por favor les invitamos a que sigan enviando sus mensajes al número de WhatsApp para que nos puedan acompañar. Y bueno, el curso, si no tienes esa oportunidad o esa fortuna de ser el acreedor del acceso, yo te invito a que hagas la inversión. Tenemos todavía 5 meses para implementar el CFI 3.3 con los comentarios que por ahí se van a estar señalando. Bien, estimado colega, por aquí me voy a permitir saludar a todos los colegas que nos están siguiendo a través del Facebook Live, a Jesús Castillo, a María Elena Palafox Muñoz, a Pepe Palán, al doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, saludos doctor, a Maristel Cruz Gutiérrez, a Alexander Vázquez, a la maestra Olivia Vázquez, saludos hasta Sinaloa, a Andrés Hernández Córdoba, a Miguel Martínez, Adriana Arriaga, vamos a estar la siguiente semana en Coatzacoalcos, Veracruz, a Mardoc López Gómez, Julián Narpe, Ana María González dice, Wilfredo Fabián, saludos. Le quiero hacer una sugerencia, impartir un tema de operaciones con un extranjero. Ok, lo vamos a considerar. El tratamiento legal, contable, fiscal, en renta, IVA y demás disposiciones. Ok, lo vamos a programar, Wilfredo Fabián. Quique Skywalker, hola, buenas noches. Bien, estimados colegas, les invitamos a que nos sigan acompañando en toda la barra de programación de estrategiaintelectual.com. Y cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes en el correo electrónico tax-medioista@hotmail.com. Nuevamente, tax-medioista@hotmail.com. Taxista. Y al número de celular, si tienes ahí alguna duda, inquietud, 962-601-2554. Nuevamente, 962-601-2554. Marco Antonio Reyes Martínez, ¿y qué debe uno escribir en el WhatsApp? Solamente que están interesados en el acceso, estimado Marco Antonio. Bien, colegas, gracias por compartir con un servidor esta noche de insomnio tributario. Les envío un cordial saludo.